Padres de familia, los estudiantes, que a partir del próximo lunes comienzan también una serie de talleres en el colegio y seguramente ya el colegio los puso al tanto del tema. Y queremos cerrar también con un curso virtual corto que estamos organizando para las directivas y profesores. Llevamos ya cerca de 2 años realizando este proyecto, hemos encontrado datos muy interesantes y sobre todo una necesidad inmensa, inmensa de cubrir estos temas para los niños y los adolescentes y los padres de familia. Los voy a dejar con el doctor Juan Pablo Rodríguez. El doctor Rodríguez es neumólogo, actualmente es el jefe del programa de cesación de tabaquismo de la Fundación Neumológica Colombiana, tiene una gran trayectoria en estos temas y él va a ser el encargado de dirigirnos y de hablar los temas. Para la parte final tendremos una sesión de preguntas en las cuales ustedes pueden dejarnos sus inquietudes o aportes que tengan y pues en la Fundación Neumológica Colombiana, pues bienvenidos todos los padres y estudiantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas directivas, a los profesores, a todos los padres de familia. Bueno, como ya presentaba ya, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, yo soy neumólogo de la Fundación y pues llevamos ya varios años trabajando en lo que es la cesación del cigarrillo y unido a eso también la cesación del vapeo. Entonces, pues nosotros intentamos a partir de esta charla, intentar contarles un poco en un lenguaje donde se mezcla términos médicos con términos más dirigidos a personal no de salud, donde se entienda el problema al que nos enfrentamos actualmente. Vemos que, por ejemplo, el cigarrillo electrónico o vapeador o sistema electrónico de administración de nicotina, son, digamos que todo el término se agrupa en vapeadores o cigarrillos electrónicos, pues tiene ya una historia, una trayectoria de ya varias décadas. Digamos que esto antiguamente no era tan reconocido, pero quizá en los últimos 15 años ha tenido un boom, y eso ha llevado a que pues nos enfrentemos a un problema no solamente en tema del cigarrillo convencional, sino del uso de vapeadores y sobre todo a la población joven o adolescentes y adultos jóvenes, que es donde más se ve el elevado consumo. Históricamente, pues a medida que han pasado los años se han venido comercializando estos productos. Realmente pues es en Asia donde comienza todo este problema y a partir de ahí pues se comercializan en varios dispositivos, y esto hace que pues sea un poco o atraiga a la población juvenil al uso del consumo de estos productos, y por ende pues cada vez se están viendo más aparición de enfermedades, sobre todo a corto plazo. A largo plazo pues veremos a futuro, pero cada vez se aparecen más complicaciones desde el punto de vista respiratorio por el uso de estos productos. Como les mencionaba, esto ha cambiado. Hace una década, hace 2 décadas se hablaban de 1 o 2 dispositivos. Hoy tenemos una infinidad de productos, y esto es lo que ha llevado que sea tan difícil la regulación de todos estos productos, pero sobre todo en nuestro país, por la gran cantidad y variedad de productos, la cantidad que pueden tener de sustancias nocivas y el hacerlos, digamos, llamativos, con olores, sabores, lo hacen mucho más, que le atraiga mucho sobre todo a la población juvenil, y por ende pues el inicio hacia el consumo de cigarrillos. En los países desarrollados, digamos, donde se ha medido esto, aunque aquí en Colombia también se ha medido, hay un gran uso de la población juvenil, sobre todo en adolescentes. A partir de los últimos 4 o 5 años ha habido como un boom con toda la distribución de estos productos y el uso y el consumo, lo cual pues lógicamente preocupa a las autoridades de salud, porque esto hace que hayan edades de inicio de fumar mucho más tempranas, y esto por ende pues hace que nos enfrentemos a un problema de verdadera salud pública. Pues igual, tanto en adolescentes mucho más pequeñitos o incluso niños,
el uso pues desde tempranas edades y con un uso bastante importante, sobre todo en adolescentes, mucho más grandes, entre los 16 y los 17 años, cifras que son alarmantes y que llevan o conllevan a que hay que hacer una regularización de estos productos. Digamos, aquí en Colombia, en los datos que tenemos basados en encuestas, pues vemos que hay un consumo importante, sobre todo estas encuestas se han hecho en universitarios, pero donde vemos que hay un importante consumo de estas sustancias, y esto pues conlleva a que, lógicamente, a medida que pasan los años, si se mantiene el consumo, pues empezaremos a ver complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Aparte, lógicamente, hay que mencionar que no solamente pues, el vapeador como tal, sino también el uso del cigarrillo convencional. Entonces, ¿qué estamos encontrando en los adolescentes? Que puede ser una puerta de entrada hacia el cigarrillo convencional, o sea, que se convierta en un uso de cigarrillo de los dos tipos, del cigarrillo convencional y del vapeador. Entonces, eso es lo que estamos encontrando en adolescentes y adultos jóvenes o universitarios. Por ende, lógicamente, pues fuman más los niños o los adolescentes hombres que las mujeres. Las cifras legalmente en Colombia son bastante llamativas y esto nos lleva a que se tienen que buscar políticas para que puedan regular todos estos productos. Desafortunadamente, detrás de todo esto están las tabacaleras. Esto es lo que tal vez ha llevado a que sea una pelea continua, porque ellos, digamos, utilizan una serie de estrategias para enganchar a los más niños o a los más jóvenes digamos, con información falsa, con información que no es cierta, con información de que produce menos daño, y eso conlleva a que al estar ellos detrás, pues lógicamente no es un producto para deshabituar, sino es quizá un cambio generacional del uso del cigarrillo. Ese podría ser el término. Bueno, históricamente habíamos mencionado en China, decir que esto es donde Asia, digamos, es donde ya se empiezan a producir en masa todos estos productos. Son dispositivos electrónicos de una gran variedad, funcionan electrónicos, como su nombre lo llama, muchos con cargador, tienen atomizador. Lo que preocupa es las sustancias que se inhalan desde estos productos. Y es donde se ha visto que la gran diversidad que hay de estos productos los haga muy llamativos, sobre todo a los adolescentes, y también a los padres, el no poder identificar, porque, digamos, uno está digamos, o sea, uno correlaciona el uso del cigarrillo como el cigarrillo convencional, el paquete de cigarrillos, o quizá los que símil o que echan o esplenden humo, pero por ejemplo dispositivos como los EPOD, como el Joule, como estos que parecen prácticamente unas USBs, pues no están muy familiarizados. Por eso es que todas estas estrategias de educación, de promoción y prevención para el uso de estos productos son tan importantes para reconocerlos. Y los hacen cada vez más llamativos, con olores y sabores, lo cual lo hace que nuestros adolescentes estén pues en riesgo, ¿no?, al uso de estos productos. Lógicamente, el vapor que expende estos productos produce una gran cantidad de sustancias que son cancerígenas, que son dañinas para el aparato respiratorio, que son dañinas para el medio ambiente, lo cual también es algo que hay que tener en cuenta, y lo que también es dañino para el que está, digamos, para los compañeros que están alrededor del que está vapeando o el que está fumando. Ese líquido del vapeo, pues sí, hablamos de sustancias que, pues de pronto para los que no están muy familiarizados, propilenglicol, glicerol, son sustancias que son químicas, que se utilizan para desarrollo de algunos compuestos, de otro tipo de compuestos que son tóxicas, que pueden producir daño en el pulmón, tanto agudo como crónico, no solamente en el pulmón, sino también en toda la vía respiratoria. Y eso pues es lo que lleva y lo que crea pues gran alarma con el uso de estos productos. Vemos otras sustancias mucho más nocivas que, digamos, algunos dirán plomo, manganeso, son sustancias que aparte de eso pueden no solo producir daño
a nivel respiratorio, sino a nivel de otros sistemas. Entonces, al inhalar estos productos, esto pasa al torrente sanguíneo o a la sangre, y esto puede afectar otros órganos. Entonces, eso es un motivo de bastante preocupación. Por ende, lo importante de conocer y intentar prohibir digamos, la dispensación de estos productos, sobre todo en adultos jóvenes menores de edad y pues en la población en general. Esto mucho les llamará la atención. Hace un par de años la Philip Morris sacó este producto al mercado y realmente es en Japón donde empieza todo esto, pero en los Estados Unidos, digamos, actualmente está regularizado. Este producto es un producto de tabaco de calentar, lo cual no expende casi vapor o humo. Pero entonces el problema con este producto es que contiene, aparte del vapeo, contiene nicotina. Se ha visto que los productos con nicotina pues, son similares, primero, similares a los cigarrillos tradicionales en cuanto al daño, y segundo, el daño que puede producir a nivel cardiovascular y el tema de producir adicción, la nicotina, que es lo que genera la adicción al cigarrillo. Hoy por hoy, hace un par de semanas, salió una noticia acerca de este producto donde ellos mintieron en los estudios donde basaron la fabricación y promoción de este producto, dado que parece ser que contiene 4 veces más el nivel de nicotina de lo que ellos mencionaban. Entonces, nos vamos encontrando con una serie de cosas probablemente manipuladas por la industria tabacalera, donde intentan vender o promocionar esto como seguro y no lo es. Como disminución de daño y no lo es. Entonces, el conocer los productos, el saber que existen y el que producen daño. Entonces, lógicamente, las sustituciones respiratorias, pues siempre estamos alarmadas con este tema y siempre el mensaje es, esto es prohibido, ¿no? Esto nosotros no lo utilizamos para dejar de fumar, es una nueva forma de fumar, lo que produce es más daño que beneficio y por ende, pues se debe prohibir. Pues los adolescentes, lógicamente, lo que les mencionaba, lo que se está viendo es que usan por primera vez el cigarrillo electrónico y eso lo lleva porque lo consideran que es inofensivo o no es dañino. Y eso es lo que preocupa, dado que sí lo es, ¿no? Y a más largo plazo probablemente lo va a hacer mucho más. El problema es que esos productos de vapeo, como no están regulados, no conocemos, digamos, las concentraciones de muchos de esos productos, incluso la nicotina. Entonces estamos ante un consumo ciego de sustancias que son dañinas a corto, a mediano y largo plazo, incluso a corto plazo, ya lo mostraremos más adelante. Un dispositivo que tuvo mucho auge en los Estados Unidos, el Juul, que es como una USB, muchos de los usuarios no sabían que ese producto contenía nicotina. Entonces, recordemos que la nicotina es una sustancia química que es la que produce la adicción al cigarrillo. Pero aparte de producir adicción, también produce afectación cardiovascular. Entonces, hay que saber que esos productos contienen nicotina. Sabemos que algunos no la contienen, pero muchas veces al no estar regulado, no podemos estar 100% seguros de que contiene. Entonces, ese es el primer problema que existe con estos productos. Lo consideramos que es inofensivo cuando no lo es, o sea, produce daño, se ha demostrado y cada vez más. Entonces, el llamado a nosotros como organización de salud, primero a promover y la promoción y prevención de esto, y lógicamente los entes gubernamentales al instar o establecer políticas de regulación de estos productos. Digamos que la gran preocupación, lo que mencionaba anteriormente, el uso en los adolescentes, unas cifras alarmantes, sobre todo los más pequeños, incluso adolescentes y niños mucho más pequeños. Y entonces todo esto genera pues una alarma ante qué hacer y cómo promover y qué podemos hacer. Entonces, dentro de eso pues hay también que primero mostrar que existen una diversidad de productos, conocerlos que están ahí, cada vez son más, y eso pues es que hay que decir que eso es también lo que ha limitado un poco la regulación. Hay infinidad de marcas
Muchas de las tabacaleras están detrás de todo esto y esto pues realmente regularlo es importante y se debería intentar hacer. Y lógicamente pues el promover la prevención y el uso en nuestros adolescentes jóvenes. Lo hacen más atractivo con olores y sabores. Recientemente en los Estados Unidos se prohibió, eso es un gran avance, el uso de los saborizantes en este tipo de productos. Eso ya lo van a establecer como una norma y eso pues es muy importante porque es cierto, se siguen utilizando, pero se sabía que muchos de los aditivos de estos productos saborizantes también son tóxicos porque producen sustancias que pueden ser tóxicas no solamente para el pulmón, sino para otros sistemas. Entonces, hoy por hoy, pues ya hay un avance en eso. En nuestro país, pues todavía estamos, como se dice, iniciando en el tema, pero es importante saber que estos productos producen un olor agradable, un olor atrayente, y esto lo hace que sean mucho más susceptibles nuestros adolescentes del uso de estos productos. Hay una infinidad de promoción, tanto en redes sociales, en plataformas digitales, incluso tiendas de vapeo aquí en Colombia. Entonces hay que conocer que existen y que se promocionan como dulces. O sea, prácticamente es como si esto fuera, digamos, dulces o como promocionar una serie de paquetes de algún consumo, de algún paquete, de algún alimento, pues lo promocionan así. Entonces, pues ante esto es lo que nos enfrentamos y es una problemática que nos involucra a todos. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es pues facilitar la información y promover que existe y que existe el riesgo. La publicidad pues que utilizan, digamos aquí en Colombia no existe todavía publicidad, afortunadamente no existe publicidad televisiva, sí hay veces en radio, se ha escuchado, aunque puede haber algún comercial que haya, sobre todo pues, en televisión extranjera, pero hay que tener que lo hacen mucho más llamativo, utilizando, o sea, haciéndolo como más atractivo, y esto lo hace como para, o sea, lo hacen tan atractivo que hace que nuestros adolescentes o nuestros niños pues estén expuestos y tengan la tentación de caer o consumir. Pues hay que decir, pues lógicamente mencionar que aparte de esos productos, pues hay productos cancerígenos, lo cual es bastante preocupante. Y esto conlleva a que probablemente a largo plazo, si esto no se controla, podamos ver alteraciones parenquimatosas o pulmonares o tumores asociados a este tipo de productos, sobre todo en pacientes más jóvenes. Por eso es que una de las normativas que se ha propuesto, de hecho en algunos países de Europa Central y nórdicos, ya se está asumiendo que se prohíba fumar de cualquier manera a todos los nacidos a partir de 2010 en adelante. Esto es una estrategia que algunos países de la Unión Europea han adoptado porque de ahí radica el que podamos tener ambientes y gente sin fumar. De la prohibición absoluta, de aumentar las edades de consumo y las políticas de prohibición, que es donde prohibir todos estos productos, lógicamente, primero legalizándolos y estableciendo reglas claras con el uso de estos dispositivos. Vemos que nuestros adolescentes, como les mencionaba, daños a corto plazo, síntomas respiratorios, pacientes más susceptibles a síntomas similares al asma, la bronquitis, más infecciones respiratorias, producen mucho más afectación y daño pulmonar. Antes de la pandemia aparecieron una cantidad de casos en los Estados Unidos, hoy ya suman casi 4.000 con más de 70 muertes por el uso del daño pulmonar por el vapeo. Esta imagen que ven aquí es una adolescente de 17 años que publicó esta foto en la unidad de cuidado intensivo, donde promovía la campaña para que no vapearan por lo que le había pasado a ella, una paciente que sus pulmones habían quedado tan afectados que probablemente había que trasplantar. Entonces ahí se hizo el primer llamado por una cosa que se llama EVALI, es una sigla clínica que traduce en inglés daño pulmonar agudo asociado al uso de vapeador. Y a partir de ahí, las organizaciones respiratorias empezaron a promover todas estas campañas
instando a los pacientes que habían sido víctimas de todo esto a que publicaran mensajes para que los adolescentes pues se concientizaran de no usarlo. Esto pues fue en los Estados Unidos, un pico de daño pulmonar, el daño produce digamos que produce una coraza en los pulmones, que produce que el paciente no pueda respirar bien y no pueda recibir el oxígeno que necesita. Bueno, hoy más o menos una gran cantidad de casos, pero básicamente, aparte de los 4.000 casos, pues las muertes que hubieron en pacientes con una media de edad de 17 años. Se encontró en esos dispositivos el uso de marihuana, de cannabis, asociado con el vapeo, lo cual al día de hoy es todavía motivo de investigación. ¿Qué fue que sucedió con esos productos? O sea, ¿cómo causaban todo ese daño? Quizá es algún producto que al calentar el vapor del líquido produce la coraza de los pulmones, pero hoy a ciencia cierta no hay una clara, hay hipótesis, pero no hay, digamos, un claro compuesto químico que se haya asociado a eso. Simplemente pues encontraron niveles de vitamina E muy altos en los pulmones de los pacientes que tuvieron la afectación, pero hoy por hoy pues eso sigue siendo, digamos, motivo de investigación, y lo que es más llamativo es que cada vez pueden ir apareciendo más debido a que cada vez aparecen más productos, y los adolescentes tienen la tentación de mezclarlos, ¿no? Y eso es lo que lleva a que haya un gran daño respiratorio por el uso de estos productos. Con el COVID también encontramos que hubo mucho más daño, afectación por el vapeo, mucho más COVID en los que vapeaban versus de los que no. Esto, bueno, me vuelvo aquí. Aquí, digamos que se instó a involucrar a los padres, a los colegios, a las organizaciones comunitarias, con el objetivo de guiar a los jóvenes y a sus padres, por supuesto, o más información sobre el uso de estos productos y ese uso cómo puede ser dañino para la salud. Entonces, ¿cómo podemos trabajar todos en conjunto? Tanto organización gubernamental, organizaciones de salud, centros académicos, colegios, universidades, donde establecemos estrategias para lograr disminuir el consumo y el uso de estos productos en nuestros adolescentes y adultos jóvenes. En Estados Unidos existen ya programas para adolescentes en Internet. Estos son plataformas en las cuales se pueden inscribir. Bueno, desde aquí no nos permite, pero digamos ellos tienen desde el punto de vista virtual, donde hacen una serie, un programa virtual completamente para el adolescente que desee dejar de vapear. Y se le brinda todo el asesoramiento y toda la información que desee tanto el adolescente como sus padres. Una cosa que preocupa es el gran incremento que hay del uso del vapeo de cannabis. Entonces, otra vez está pasando lo mismo, y es que se cree que el cannabis es menos dañino cuando se vapea. Y eso es mentira, porque es peor, es mucho más dañino, produce mucho más concentración de cannabis, puede existir el riesgo de daño pulmonar por esa mezcla que existe con el líquido. Entonces, hoy por hoy esto es una alarma, donde se le insta a los adolescentes a no utilizar este tipo de productos ni a mezclarlos, porque existe un gran riesgo de daño pulmonar. Hoy por hoy hay que tener claro que no hay ningún estudio ni nada que avale que el uso de marihuana fumada produzca algún beneficio. O sea, no. La marihuana fumada hoy por hoy no se puede utilizar y no se recomienda y no se debe usar, porque produce daños similares a los del cigarrillo convencional, y vapeada mucho peor. No es un método efectivo para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico nosotros no lo consideramos ni lo utilizamos para dejar de fumar. Es una forma de fumar diferente y lo que hacemos es prohibirla. Hay estudios que demuestren eso, por lo tanto debe estar prohibido vapear como fumar. O sea, viceversa, ambas deben estar prohibidas. Nuestra legislación, pues desafortunadamente ya van 5 proyectos de ley en el Congreso con respecto a la regulación de estos dispositivos. Esperemos a ver qué nos depara el futuro, a ver si hay una regulación seria con respecto a esto en nuestro país. Se habla de la propuesta de las organizaciones respiratorias, y con esto ahora actual de todos estos temas tributarios, es triplicar no solamente el costo de los cigarrillos convencionales, sino también el costo de los cigarrillos electrónicos, porque
esa es una de las estrategias que ha funcionado. Subir los impuestos y subir el costo de estos productos. ¿Cómo? Subir la edad o prohibirlos para los nacidos a partir de 2010, como lo hacen en los países de la Unión Europea. Estas son las páginas que pueden visitar, donde hay muchísima información acerca de estos productos. Y pues yo creo que con esto no hay nada más. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Muchas gracias.